La Guerra Fría fue el enfrentamiento ideológico entre el comunismo y el capitalismo, representado por los Estados Unidos y la Unión Soviética. Este enfrentamiento tuvo impacto incluso en América Latina, la cual estuvo marcada respecto a las necesidades de transformaciones y las distintas visiones ideológicas. Se planteaban las reformas y las revoluciones con este fin. En América Latina se vivieron múltiples golpes militares en prácticamente todos los países, apoyados por Estados Unidos para no permitir que se expandan las ideas comunistas y socialistas en la región. Podríamos decir que estos golpes militares se empezaron a dar en mayor medida tras la Revolución Cubana, donde Fidel y Raúl Castro derrocan la dictadura de Batista e imponen la ideología socialista en ese país. Estados Unidos no tardó en oponerse y estableció un bloqueo económico a Cuba. Esta termina refugiándose en la órbita soviética. Ante la amenaza de una subversión comunista promovida desde Moscú, los planes de seguridad geoestratégica de Washington dejaron su huella en la institución y procesos en la región, como instabilidad, lucha guerrilleras, golpes de estados y dictaduras militares. Por una parte, en Centroamérica, Estados Unidos frena militarmente a cualquiera que llegue al poder y que esté identificado con el socialismo. Interviene en República Dominicana en 1965, en El Salvador en 1980 y en Nicaragua en 1981. Por otra parte, en la década de los 60 diseñaron la política de intervención directa a través de la Alianza para el Progreso y la difusión de la doctrina de seguridad nacional. Simultáneamente se crea la Escuela de las Américas destinada a adoctrinar militares latinoamericanos con la doctrina de seguridad nacional. Esta última es de vital importancia ya que prácticamente la totalidad de los militares que estuvieron a la cabeza en estos golpes de Estado pasaron por esta institución, sirviéndole la base ideológica y el haber recibido entrenamiento en mecanismos de represión, desaparición, tortura y espionaje. Bajo el influjo de la doctrina de seguridad nacional se comenzó a observar una cierta coherencia ideológica entre las Fuerzas Armadas de distintos países de América Latina que abogaba por la destrucción del comunismo para la protección de la propia nación. En este sentido, las dictaduras latinoamericanas son una de las formas particulares que tomó la Guerra Fría en el continente americano. A continuación vamos a hablar de algunos de los dictadores más importantes en Latinoamérica. Del primero que vamos a hablar va a ser de Jorge Rafael Videla, quien gobernó Argentina en 1976 y 1983. Fue un ex militar argentino entre 1976 y 1981, primer presidente del factor de la dictadura autodenominada Proceso de Reorganización Nacional, iniciada con el golpe de Estado del 24 de marzo de 1976. La muerte de Juan Domingo Perón en 1974 dejó el terreno abandonado para que Argentina perdiera su curso político y económico. Entre peronistas había fracturas y un segmento de las Fuerzas Armadas aprobaba el relevo presidencial de Isabelita, como se le conocía a María Estela Martínez, la viuda de Perón. Varias veces la exhortaron a que renunciara, pero ella se atornilló a la legalidad de su mandato como presidenta de Argentina. Con los ánimos caldeados, el 24 de marzo de 1976 las fuerzas militares de Argentina se tomaron el poder. Un golpe de Estado encabezado por el general Jorge Rafael Videla. La junta militar era pertinente, eliminando a todos aquellos individuos y colectivos que fueran traidores al régimen. No necesariamente tenían que ser guerrilleros marxistas-lenistas. Cualquier de izquierda con un pensamiento político comunista era perseguido. Así murieron sindicalistas, políticos, artistas, intelectuales, poetas, entre muchos. También se creó la formación de la Alianza Anticomunista Argentina. Este era un grupo paramilitar de ultraderecha, el cual cometió un gran número de secuestros, asesinatos y desapariciones en la década del 70. Se estima 30.000 desapariciones durante la última dictadura. A continuación hablaremos de Alfredo Stroessner,
quien gobernó Paraguay entre 1954 y 1989. Esta fue la dictadura más larga de América del Sur. Stroessner se mantuvo al poder mediante un fuerte aparato represivo y un elaborado sistema de corrupción. Stroessner llegó al poder tras un par de décadas convulsivas para Paraguay. En la primera mitad de la década de los 30 tuvieron un enfrentamiento bélico contra Bolivia, llamado la Guerra de los Chacos, y 12 años más tarde estalló una guerra civil. Los partidos de izquierda se levantaron contra el gobierno de derecha, y con indicios dictatoriales de Higinio Morinigo, solo duró un par de meses, dejó cerca de 30.000 muertos. Un año después de la guerra, el país vivió un golpe de Estado que desencadenó una oleada de presidentes y levantamientos militares que no paró hasta el golpe de Alfredo Stroessner en 1954. Llegó de una manera fraudulenta al poder y basó su régimen en un discurso de identidad paraguayo, reforzando con un duro discurso anticomunista. Puso en marcha un amplio aparato represivo para controlar la disidencia política y limitó la libertad de prensa. Su gobierno contaba con redes fieles que espiaban y denunciaban cualquier indicio de actividad opositora. Se calcula que hubieron cerca de 20.000 víctimas de violaciones a derechos humanos y otras 107.000 víctimas indirectas, en su mayoría por detenciones arbitrarias. Finalmente, este gobierno fue derrocado por otro golpe de Estado. Ahora hablaremos de Juan María Bordaberry. Ejerció como presidente constitucional entre 1972 y 1973 y como dictador entre 1973 y 1976. Las razones del por qué se produjo el golpe militar en Uruguay se pueden analizar desde distintos puntos de vista. El primero podría ser que fue a consecuencia del operar del terrorismo del Movimiento de Liberación Nacional, Tupamaros. Desde otro punto de vista, queda la idea de que la dictadura se instaló en Uruguay para imponer el modelo neoliberal en la economía, la cual sufría de forma constante desde el final de la Guerra de Corea en 1953. Bordaberry presidió el golpe de Estado el 27 de junio de 1973. Disolvió el Parlamento, al que sustituyó por un Consejo de Estado designado por el Poder Ejecutivo. Disolvió las organizaciones sociales, los partidos políticos y suprimió las libertades civiles. Y los militares comenzaron a entonces ocupar cargos de responsabilidad en el gobierno en lo que se denominó el proceso cívico-militar. El presidente es un confeso admirador de las dictaduras de derecha europeas y no esconde su admiración por el fascismo. Las fuerzas militares inician una ofensiva contra los grupos guerrilleros tupamaros que operan en el país. La represión alcanza a organizaciones políticas y activistas de izquierda que nada tienen que ver con la lucha armada. Además, se logró la coordinación con fuerzas represivas de Argentina, Paraguay y Uruguay. A pesar de que su gobierno terminara en 1976, la dictadura continuó con el poder hasta 1985. En 1964 se derroca el gobierno democrático de João y se instauró una dictadura militar encabezada por Humberto Castelo Branco. Esta dictadura se caracterizó por tener a varios líderes. En 1967 el régimen se autoinstitucionalizó aprobando una constitución civil, en la que el presidente no es elegido por voto popular sino designado por cámaras de Congreso. La supremacía militar entró finalmente en crisis debido a la inflación crónica y el fin de otros regímenes de países vecinos. Los líderes de esta dictadura fueron: entre 1964 y 1967, general Humberto Castelo Branco. Entre 1967 y 1969, Arthur da Costa e Silva. 1969-1974, Emílio Garrastazu Medici. Entre 1974 y 1979, Ernesto Geisel. Entre 1979 y 1985, João Figueiredo.
Salvador Allende asumió en 1970 como presidente de Chile. Su gobierno, de marcado carácter reformista, se caracterizó por una reciente polarización política en la sociedad y una dura crisis económica que desembocó en una fuerte convulsión social. El gobierno de Estados Unidos, dirigido por el presidente Richard Nixon y su secretario de Estado Henry Kissinger, influyeron decisivamente en el grupo opositor Allende, financiando y apoyando activamente la realización de un golpe de Estado, ya que ésta era socialista. Dentro de estas acciones se encuentra el asesinato del general René Schneider y el tanquetazo, una sublevación militar el 29 de junio de 1973. Tras el tanquetazo, grupos dentro de la Armada de Chile planearon derrocar al gobierno, al que posteriormente se sumaron los altos mandos de la Fuerza Aérea y grupos de carabineros. Días antes de la fecha planificada para la acción militar, se sumó Augusto Pinochet, comandante en jefe del ejército. El golpe de Estado marcó el fin del gobierno de la Unidad Popular, que fue seguida por el establecimiento de una junta militar liderada por Pinochet. Chile, que hasta ese entonces se mantenía como una de las democracias más estables de América Latina, entró en una dictadura militar que se extendió hasta 1990. Durante este periodo fueron cometidas sistemáticas violaciones a los derechos humanos, se limitó la libertad de expresión y se suprimieron los partidos políticos. El Congreso Nacional fue disuelto. Durante las dictaduras se crearon una serie de organismos vinculados con las Fuerzas Armadas. Participaron en la persecución de los militares de izquierda. Un ejemplo es la DINA, creada en 1974 en Chile y bajo la cual se logró una coordinación con los servicios de inteligencia militar de Argentina, Uruguay, Brasil y Paraguay. La DINA tenía facultades para detener, torturar, extraer información bajo apremios y confinar personas en sus centros operativos durante los estados de excepción. Como estos estados duraron casi toda la dictadura militar, la DINA tuvo estas facultades durante prácticamente toda su existencia. 3. La DINA empleó el secuestro y el asesinato como método de acción. Muchos de los detenidos siguen hoy desaparecidos, como consigna en el informe Rating. Finalmente, tras ver todos los antecedentes de las dictaduras en América Latina, nos damos cuenta de la gran cantidad de características comunes que tenían estas. Los años 60 y 70 específicamente fueron marcados por la represión social y la búsqueda de influencia ideológica por parte de las grandes potencias. Las dictaduras solo fueron una forma que tomó la Guerra Fría en nuestro continente.